Alá, Alá no hay más Dios que Él, el viviente, el subsistente. Ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de Él. Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él si no es con su permiso? Conoce su pasado y su futuro, mientras que ellos no abarcan nada de su ciencia, excepto lo que Él quiere. Su trono se extiende sobre los cielos y sobre las tierras, y su conservación no le resulta onerosa. Él es el Altísimo, el Grandioso. No cabe coacción en la religión. La buena dirección se distingue claramente del descarrío. Quien no cree en ídolos y cree en Alá, ese tal se hace del acero más firme, de un acero irrompible. Alá todo lo oye, todo lo sabe. Alá es amigo de los que creen, les saca de las tinieblas a la luz. Los que no creen, en cambio, tienen como amigo a falsos, que les sacan de la luz a las tinieblas. Esos morarán en el fuego eternamente. صالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاعم نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم بالخيل عرش الأعاجم المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم نحن الذين بنينا حصوننا من جماد سقنا حليلات كسرى بالسوط فوق الغنائم رسولنا من صنعنا هنا تمجد أكارم رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم أنار مشكاة ليل من الضلالات قاتم وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم فحطموا رأس باغ وذللوا كل ظالم حربا على كل حرب سلما لكل مسالم سلما لكل مسالم الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم واليوم ذلت رؤوس وأذعنت كالسوائم تبا وتبا لذل أقام فينا المآتم فاستأسد البغل لما خبت رؤوس الضياغم وزمجر القرد يرمي رسولنا بالشتائم ما عاد في العيش خير إن ألجمتنا البهائم إن ألجمتنا البهائم المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas Day Universe. Por acá, en la transmisión en vivo, le agradezco muchísimo a mi queridísima Rocío Villada, que como siempre haciendo favor de mirar la transmisión.
Creo que ya eres fan destacada, y si no, déjame ver cómo ponerte ahí el diamante de fan destacado del programa. Muchísimas gracias, Rocío. Y bueno, el día de hoy les traigo un tema bastante interesante. Aquí hemos abordado temas que tienen que ver con el Islam, con la cultura árabe, y uno de los temas que son un tanto más interesantes, pues obviamente sería el de la yihad. Este término que lo hemos estado escuchando de un tiempo para acá, es decir, prácticamente desde que el 2003 más o menos, cuando llegan estas fuerzas a Irak, a Afganistán, pues comienza esta lucha entre los soldados árabes y obviamente los americanos. A partir de ese momento, en la última década del final del siglo XX, el término yihad se convierte lógicamente en el centro de debates tanto políticos, sociales y obviamente también religiosos. De un lado, para ciertas corrientes radicales, y por supuesto para quienes practican la religión del Islam, resulta un llamado a una muerte, a dar muerte, mejor dicho, en contra del infiel. ¿Quién es el infiel? Pues ellos no distinguen entre países o religiones, tal cual, es decir, judíos, cristianos, católicos, no. Para ellos el infiel es todo aquel que no sea musulmán, todo aquel que no se haya convertido ni que adore a Alá como el único Dios verdadero. Ahora bien, el concepto de una guerra santa o de una guerra en contra del infiel comenzó siendo como yihad, después se le llamó gran yihad, es decir, una especie de guerra santa superior o más grande. Desde un punto de vista de propaganda, la solución resulta muy eficaz, ya que de antemano quedaría desautorizado todo intento de asociar la práctica del terror o la violencia por musulmanes a una creencia religiosa, algo que sí comenzó a suceder. Hay que decir que incluso este ejército que actualmente sigue activo, que es ISIS, que ya en algún momento hicimos un programa de ellos aquí, ISIS fueron los que nuevamente pusieron en boga la palabra yihad y toda esta cuestión de la guerra santa en contra no solamente de Estados Unidos o incluso Israel, sino de todo Occidente y todo aquel que no siguiese la palabra de Alá, el único Dios verdadero. Este tipo de argumentos es repetida una y otra vez en los últimos tiempos, como les había comentado, hasta convertirse en un tópico que de paso sirve para demostrar en apariencia que carece también de sentido buscar el fundamento del terrorismo llamado yihadista. En los textos sagrados del Islam no aparece la palabra yihad, sí, pero yihadista y otras palabras que nos ha vendido estos extremistas no aparecen en las escrituras, en el Corán. Por acá me escribe mi queridísima gordita de chicharrón: buenas tardes, muy buenas tardes, qué bueno que llegue aquí para el programa. Hay que ir separando todo este tema del yihad, porque también tiene mucho que ver con obviamente la religión musulmana. Primero, el Islam es una doctrina que enseña paz, lo cual puede además acentuarse acudiendo al terreno resbaladizo de las etimologías. Islam vendría del as-salam y no de su verdadera procedencia, as-slim, inequívocamente sumisión. Es decir, tenemos dos diferentes orígenes de la palabra, una es paz y la otra es sumisión. Lógicamente la doctrina del Islam no admitiría semejante asociación, es decir, de violencia o de muerte para un uso extremista. Segundo, no puede haber relación entre los comportamientos adoptados por los edictos a un credo religioso en la actualidad y los fijados en el siglo VII. Ahorita vamos a ir a esta parte. Tercero, si además la doctrina islámica considera secundaria la acepción bélica del yihad, queda probado tanto la supuesta evidencia de que todas las religiones propugnan o tratan de hablar de paz,
y la compasión, es decir, no a la violencia como la afirmación anterior. Sería falso entonces decir que el Islam o una ortodoxia del Islam fuese también yihadista en el sentido extremo o en el sentido de muerte. Los puntos segundo y tercero constituyen a un eje de argumentación defensiva utilizado de forma recurrente. En principio, por ejemplo, el Corán favorece la impresión de que existe una distancia histórica insalvable entre ciertos acontecimientos en donde se ha estado o se ha visto envuelta la religión del Islam con, valga la redundancia, acontecimientos históricos sangrientos como las cruzadas, por ejemplo, que fueron que duraron decenas de años y que el enfrentamiento fue básicamente entre mi religión o mi Dios es verdadero, el tuyo es falso, entre cristianos y musulmanes. Ahora bien, hay ciertas personas que se han encargado, personas dentro de lo que es el Islam, que se han encargado de torcer lo que dice el Islam o tratar de agarrar a su mera conveniencia las palabras que aparecen en el Islam. Estos difusores de una doctrina tratan de hacerlo en una máxima difusión a nivel mundial para que los fieles, bueno, es decir, los seguidores del Islam o de Alá, mejor dicho, se integren a esta guerra santa, es decir, a una guerra de muerte y de terror y de violencia. Hay una versión del Corán de la editorial Darussalam, que significa la Casa de la Paz. Esta editorial es saudí. Esta editorial es líder mundial de los libros del Islam, es decir, no solamente publican el Corán, sino muchos otros libros que sirven como el estudio o para adentrarse al mundo del Islam. Esta edición a un bajo precio que tiene el Corán se encuentra en inglés y en árabe y puede adquirirse muy fácilmente, por ejemplo, en Amazon. ¿Por qué hago referencia específicamente a esta versión del Corán? Bueno, en esta versión del Corán hay un versículo, es que en el Corán no sé si esté bien dicho capítulo o versículo como lo es en la Biblia, pero bueno, supongamos que así es, sería el 8:60, utilizado por los radicales para justificar el terror, ya que el término aparece en forma verbal y con contenido inequívoco. Ahí les va. Irhab significa terror, rajaba, aterrorizar, y en el versículo se usa la palabra turhibuna, es decir, aterrorizar a los infieles. Esta es una actualización totalmente errónea. De hecho, ahí al pie de página aparecería en pequeñas letras como una especie de fe de ratas, donde nos dicen que esto se le añade. ¿Por qué no lo han quitado? Pues básicamente para poner precisamente este asterisco y así, ¿cómo decirlo?, advertir a la gente de que esto no es real. Ahora, si esto lo podemos traducir a español, sería: preparad contra ellos todas las fuerzas y caballería que puedan, así aterrorizarán a los enemigos de Alá, que son también los nuestros. En la inglesa de Darussalam, es decir, en esta versión aparece así. Los extremistas de ISIS y los kurdos y otras facciones que han existido a lo largo del tiempo, que han llamado a este llamado yihad, han tomado este versículo o esta pequeña parte del Corán como una especie de himno de guerra, y con él precisamente se respaldan para decir que en el Corán aparece y que el mismo Corán les permitiría llevar a cabo esta venganza o esta guerra santa en contra de los infieles.
La tradición al texto sagrado suscita una doble sorpresa. Primero, que altos exponentes del saber académico saudí la toman como verdadera, y segunda, que millones de lectores hayan aceptado esta doctrina o este texto sin pestañear. Es decir, que sí, que aparece en el Corán, pero lo que hacen es volarle las letras pequeñas donde dicen que es un error no de traducción, porque realmente sí dice eso. El error es de interpretación, obviamente, por estos extremistas del Islam. Ahora bien, hay ciertas personas que se han dedicado a ir desenmascarando, a ir apuntalando la verdad e ir explicando paso a paso lo que viene ahí. Porque miren, si nos vamos a esto, a tomar la palabra tal cual está escrita, bueno, pues en los primeros libros de la Biblia, Dios, ya quieran llamarle Yahvé, Jah, Jehová, insta al pueblo de Israel a que le haga la guerra a los demás pueblos que están alrededor, e incluso eran guerras totalmente sangrientas, en donde el Dios verdadero le pedía que no dejaran a ni un ser vivo, es decir, mataban parejo hombre, mujer, niño, anciano y animales. Si esto se tomara literalmente tal cual, entonces imagínense los judíos que están repartidos a lo largo y ancho del planeta estarían pues asesinando a todo aquel que no es judío. En este caso es lo que se ha tratado de hacer por medio de los extremistas del Islam, extremistas musulmanes, en donde dicen, pues sí, es que ahí aparece escrito que tienes que hacer la guerra al infierno, bla, 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 pero estamos hablando de que es un texto que se escribió en otros tiempos. Bueno, siguen siendo tiempos de guerra, pero creo que me estoy dando a entender a dónde voy con esto. Mi queridísima Nina, gracias por estar viendo el programa. Espero que esté siendo de tu agrado. Ya saben, si tienen alguna duda, comentario o algo, con muchísimo gusto lo leo y ampliamos al respecto. Ahora bien, en cuanto a la interpretación, tiene mucho que ver algo a lo que se le llama fundamentalismo. El fundamentalismo no precisamente es de una religión en particular, es decir, no podemos hablar que hay fundamentalismo nada más en el Islam. De hecho, el fundamentalismo tiene un origen cristiano y sí, precisamente existen otras religiones y no debe atribuirse a una solamente. Para apuntalar dichas afirmaciones resulta imprescindible disociar de tajo la palabra yihad junto con la palabra guerra. Dejemos de juntarlas, dejemos de hacerlas sinónimos. En el párrafo que les acabo de leer, hay expertos que dicen abiertamente que esa es una falacia, que es una mentira, que es un acomodamiento de palabras simplemente a expensa o a merced de personas impuras, infieles, aún dentro de lo que es el Islam. El núcleo de la información deformante de los expertos es una especie de jerarquización de la llamada yihad. Es decir, donde por cierto esta última es estrictamente separada de todo contenido agresivo. La palabra existe, les comento, aparece en el Corán, pero se le da tiene otro contexto muy diferente al que se nos ha dicho durante todo este tiempo y en el que obviamente también la propaganda del tío Sam nos ha hecho creer. Hay que hablar, por ejemplo, hay algo a lo que se le llama Gran Yihad, que en árabe sería el Yihad al-Akbar, que no sé si les suena el nombrecito, porque últimamente cuando apareció el ISIS, era el grito que ellos daban, Yihad al-Akbar. Bueno, mi árabe no es tan bueno, pero bueno. Y existe otra que sería la pequeña yihad o yihad nada más hacia secas, que sería el Yihad al-Asgard. Asgard. Bueno, no Asgard como el de los vikingos, sino se parece la pronunciación. Esta última procede de un hadith o sentencia del profeta que en los términos de la teología musulmana carece de fiabilidad. Si admitimos que la confianza en un hadith reposa sobre la existencia de una cadena fiable de transmisores llamados isnad y sobre su inclusión en una de las recopilaciones juzgadas seguras llamadas sahih, faltan ambos requisitos en el hadith.
unos creyentes, fíjense, esta es otra parte que viene en el Corán, es como una pequeña historia. Unos creyentes regresaban de una expedición y fueron a ver al mensajero de Alá. Él les dijo: han vuelto para lo mejor desde la yihad menor a la yihad mayor. Uno le preguntó entonces: ¿qué es la yihad mayor? Y él le dijo: la lucha del esclavo contra sus pasiones. Es decir, se dan cuenta, ahí ya no habla de una lucha en contra del infiel, ahí ya le habla de una lucha interior, una lucha que aquí lo menciona contra sus pasiones, que podría ser, pues bueno, todos sabemos de qué pie cojeamos, y cada quien tiene, digamos, que esas pasiones y sabe cómo poder luchar contra ellas. Ahora bien, sería extraño además que hubiera establecido semejante jerarquía, es decir, la yihad mayor y la yihad menor. Al parecer, la llamada yihad mayor es precisamente la que les acabo de mencionar, la lucha del esclavo contra sus pasiones, que en árabe vendría a ser algo así como Mujahadat ad-Abi Hawak, sería más o menos la traducción. Ahora bien, en varias partes del Corán está dividido, vamos a llamarlo también por libros o por capítulos. En el Corán aparece la palabra, y bueno, por ejemplo, en Al-Muwatta del imán Malik ibn Anas, las 51 sentencias del capítulo 21 en el libro tienen como una referencia la guerra en la senda de Alá. En Kitab al-Jihad wa Shia, libro de la yihad y de las expediciones, dentro del volumen de Sahih Muslim, con 188 hadices, todos exclusivamente hablan de la guerra, y tiene un complemento de otros hadices sobre yihad en otros capítulos, como los 97 del adyacente Kitab al-Imara, el libro de Emir, en la compilación de Abu Daud al-Kitab al-Jihad, tiene 311 menciones, y así podríamos continuar porque es una palabra recurrente. Ahora bien, hay unas partes que podrían ser más interesantes que otras, porque en algunas nada más aparece la letra, la palabra, pero no nos da tanto un contexto más allá. Esto que les voy a leer dice así: Alá les ha comprado a los creyentes sus personas y sus bienes a cambio del paraíso. Combaten en la senda de Alá, matan y les matan. Es un compromiso auténtico asumido por él en la Torá, el Evangelio y el Corán. ¿Y quién cumple su comportamiento mejor que Alá? Alégrense, pues del intercambio que han hecho con él, este es el mayor triunfo. El término vaya, pacto o acuerdo de lealtad que un colectivo contrae con un superior o cambio de protección. ¿Sí? Aquí ya nos da otra percepción de lo que es el yihad, que es una especie de pacto que se hace con Alá. Bueno, yo lo entiendo así. Si estoy mal, por favor, corríjanme. Yo lo entiendo como una especie de bautizo comparado con el cristiano o el católico. Ahora, si quien pretende hablar sobre el término yihad y su papel dominante en el Corán y en los hadices se arriesga a una lectura de los textos y no puede tener la menor duda acerca de su significado, a no ser que su pretensión consista en cambiar el significado a lo que es unívoco. Yihad implica apuesta, inversión de la propia vida y de los propios bienes de una lucha por la causa de Alá. Nada espiritual de contenido en un juego donde siempre obtiene ganancia. El botín, si sobrevive a la victoria, y la enorme recompensa como mártir en el paraíso de caer muerto. Aquí es donde se adultera el término, porque a toda esta gente que llamaron los ejércitos de ISIS y otros extremistas, los kurdos, etcétera, les hacían esta especie de promesa de que si ellos iban a la guerra y entraban en la yihad y morían en batalla, al morir les ofrecían un paraíso con 10,000, creo que ese es el número, si alguien tiene por ahí el detalle,
les ofrecían un paraíso con 10,000 vírgenes. Imagínense, les ofrecían 10,000 mujeres para cada hombre que iba a la guerra y que moría en el nombre de Alá. Esto también apareció durante las cruzadas, aunque esta cuestión de las cruzadas fue una cuestión más político que religioso. Ya también hemos hablado acerca de las cruzadas aquí en el programa. Y esa yihad que aparecería durante las cruzadas, pues sí era totalmente diferente al yihad al que hizo, por ejemplo, ECO, ISIS en los últimos años. Pensando de las ideas, o pasando, mejor dicho, de las ideas a los actos, hay un libro que yo les recomendaría mucho. Lamentablemente no lo he podido encontrar en inglés, en español, lo estoy traduciendo del inglés. En inglés es Meccan Trade and the Rise of Islam. La Guerra Santa no era, es algo así como los negocios, el resurgimiento del Islam, un rollo así. Y en este libro dice, la Guerra Santa no era una cobertura de intereses materiales, muy al contrario, los proclamaba abiertamente. Alá dijo a los árabes que tenían el derecho a despojar a otros de sus mujeres, hijos y tierras, o más bien, que tenían el deber de hacerlo. La Guerra Santa consistía en obedecer. El Dios de Mahoma elevó así la militancia tribal y la depredación al grado de virtudes religiosas supremas. Dicho esto y resumiéndolo o aterrizándolo, quiere decir que Mahoma tenía que conquistar a sus seguidores mismos, que a ellos tenían que aprender a que les gustara conquistar, y su deidad, es decir, Alá, les diría que conquistaran. Es decir, híjole, es que se me ocurren tantos ejemplos como, no sé, esta concepción que aparece en esta parte del Islam de que ellos tienen derecho a despojar a los otros de sus bienes, de sus tierras, de sus mujeres, de sus hijos, etcétera, a ser una especie de depredadores militares y también de despojo de todo esto. Se parece un poco a lo que era la cultura del México Tenochtitlan hace 500 años, donde los aztecas tenían el derecho sobre otras pequeñas facciones, otras culturas como los tlaxcaltecas o Teotihuacán, etcétera, etcétera, a que les rindieran tributo, y si no lo hacían, pues obviamente eran despojados de sus bienes. Ahora bien, el mecanismo de la yihad es interesante porque entra primero con lo religioso. Y muchos, la verdad es que incluso esta cuestión de las cruzadas, pues así entró, así comenzó, siendo algo religioso, donde le decían a estos soldados: toma una espada y ve a matar en el nombre de Dios, y no te preocupes por el derramamiento de sangre, porque tus pecados ya han sido perdonados incluso antes de que los llegasteis a cometer. A lo largo del tiempo, el concepto de la yihad e incluso el concepto de Alá ha ido cambiando poco a poco, se ha ido, vamos a llamarlo, adaptando, pero a conveniencia. Por acá me escribe, me comenta Rocío Villada: siempre creí que la Guerra Santa era dictada únicamente por Mahoma para los hombres musulmanes, o bajo lo que acabas de decir, ¿no es así? Es que mira, al estar en el Corán, al haber sido inspirada por Mahoma, el profeta de Alá, el único profeta, porque incluso ellos respetan a otros profetas como Moisés, Aarón, Jeremías, Nehemías, etcétera, etcétera, Elías, etcétera. Para ellos el profeta más grande siempre va a ser Mahoma. La cuestión, como les comentaba, es de que esto fue escrito en cierta época y los extremistas han cambiado, lo han interpretado a esta época y lo han cambiado a su cínico interés de depredación, de quitarle al semejante mujeres, tierras, etcétera, y han cambiado la cimitarra por un AK-47, por un tanque de guerra, por un hombre bombardero que se amarra 10 kilos de dinamita al cuerpo para matar a otros 200 o 300 personas.
El Corán sí instaba a la guerra, pero esto es mucho más profundo, es decir, la palabra yihad no es sinónimo de todos agarren un arma y hagamos la guerra y matemos a todo aquel que sea infiel o a todo aquel que no sea musulmán, porque imagínense, si fuera así tan literal ya no habría mundo, ya el mundo le pertenecería solamente a los musulmanes y créanme, nos llevan cierta ventaja porque son más de 1.000 millones de musulmanes en el mundo. Y no en un solo espacio, sino en diferentes países del mundo. ¿Qué les parece si nos vamos con una rolita que lamentablemente esta sí la voy a tener que bajar porque si no ya saben, derechos de autor se pone loco. Si lo que estamos ahí, búsquenla en YouTube de volada en su celular, tableta, computadora, donde están. Esto que vamos a escuchar a continuación se llama precisamente Jihad y corre a cargo de Slayer. Mi querido Ariel Galván, ingeniero de audio, dele play por favor y ustedes no se me muevan de donde están. Ya, porque si no me regañan.
Muy bien, ya estamos. Ah, caray, oye. No sé por qué. Hola, hola, hola. No sé por qué me llegó así como un eco casi celestial. Es como San Pedro eres tú. Eh, bien. Mira, no había visto mi queridísima Alegría. Gracias por estar mirando el programa. Yo también te mando un abrazote muy fuerte a la distancia. ¿En qué momento o cómo podríamos definir que llega un momento en el que el yihad pasa de ser algo eh, bueno, podría ser la palabra, a ser algo sumamente violento al grado de que se convierta en un llamado hacia la violencia? Eh, el concepto de yihad en su acepción de esfuerzo de guerra a causa o motivo de Alá, tiene que ser considerado un producto meramente ideológico de la etapa decisiva en que Mahoma asume el papel de profeta armado, y que a partir de entonces el significado de la palabra yihad, con su doble vertiente de lucha con recompensas materiales y del cumplimiento de un mandato divino. Otra cosa es que en la fase de formación teológica del Islam, concretada en las asoras mequíes del Corán, yihad carezca de una proyección violenta y responde estrictamente a su etimología, siendo ante todo esfuerzo en la dirección de Dios. Eso es lo que aparece en el Corán, eso es lo que nos quisieron decir. Bueno, a los que no somos practicantes del Islam y a los que son practicantes del Islam, lo que les querían decir con el yihad, o de que Alá te está llamando a un yihad, o que Mahoma te insta a que tomes el yihad, quiere decir que hagas un máximo esfuerzo en la dirección de Dios, o un esfuerzo hacia Dios, una lucha en la senda de Dios. Básicamente es que te digan, camina por la senda de Dios, es decir, no sé, creo que ya le di muchos adjetivos, pero creo que se entiende la palabra. Es más allá de simplemente toma un arma y mata a todo aquel que no sea musulmán. El análisis de estos versículos, vamos a llamarlo de esta forma, no sé si sea la forma correcta de llamarlo, versículos en el Corán. Cuando aparece el concepto de yihad, permite definir con suficiente claridad tanto el significado inicial del término, que es esfuerzo hacia Dios, como su aplicación a un contenido estrictamente bélico en las azoras de Medina. No existe contradicción entre las dos fases, ya que en ambas se trata de emplear todos los recursos a disposición del creyente para satisfacer la exigencia permanente de una sumisión activa, consecuencia obligada de su reconocimiento de la divinidad. Es decir, llega un momento en el que ambas etimologías o ambos significados e incluso ambas maneras de interpretación convergen, y pues básicamente, ¿qué etimología gana? La que esté dictando en ese momento, vamos a llamarlo de esta forma, pues el más fuerte, o en este caso la palabra yihad estuvo oculta, salvo por en algún tiempo, pero pues mundialmente conocida, estuvo oculta o callada unos 700 años desde el término de la última cruzada, hasta que aparece en este grupo extremista de ISIS y vuelve a dictar, vuelve a hablar de un yihad, pero un yihad extremista, un yihad sumamente bélico y obviamente también violento. Ahora bien, esto ocurre, no es algo nuevo, esto ocurre con muchos vocablos que aparecen en el Corán, vocablos del Islam. La traducción rigurosa no es posible, ya que el significado para el hombre, lo va incorporando dependiendo de la época en donde se haga esta llamada traducción. Es decir, por ejemplo, en el Corán aparece asimismo en distintas ocasiones 17 por 28 la palabra yihad.
La raíz qtl, que significa combate, palabra sin connotación religiosa que le es añadida con la mención de en la senda de Alá, que figura asimismo frecuentemente en el empleo de yihad, es decir, toman esta palabra yihad ante todo esfuerzo o esfuerzo en dirección de Dios, le pegan el otro vocablo y ahora ya cambia totalmente a una connotación que habla ya de una lucha o también de una guerra. La evolución del contenido de la palabra yihad en las azoras mequíes a las que de las Medina recoge el tránsito de una mentalidad teológica profética a otra totalmente bélica normativa, es decir, de volver de normativizar, volver normal esta cuestión de lo bélico, de lo guerrero, de lo sangriento. De acuerdo con la primera de las menciones en el Corán, en el 29.6 de la Meca, el contenido de la yihad es estrictamente individual y dice así: aquel que lucha no lucha más que para sí mismo, puesto que Alá puede prescindir de todo el universo. El infinito separa al creador de la criatura, que a pesar de ello ha de esforzarse por esa aproximación imposible de la cual el creyente será el único beneficiario. Aquí entonces nos habla de que se rompe totalmente el paradigma que hubo durante las cruzadas, que existe en cuanto a la lucha de ISIS, cuando hace este llamado a la Guerra Santa, y pues básicamente vemos ahí en las noticias como estos cuates armados hasta los dientes, quemando banderas de Estados Unidos, quemando banderas de Israel y gritando a los cuatro vientos esta Guerra Santa, haciendo un llamado a la yihad. Pues lo vemos que en el Corán no dice eso. En el Corán dice: aquel que lucha o no lucha lo hace solamente para sí mismo, puesto que Alá puede prescindir de todo el universo. Es decir, a Alá le importa 3 hectáreas si están luchando 20 personas o 50 millones de personas, porque no es algo que a él le importe, o digamos que le vaya a, entre comillas, beneficiar de cierta forma. Cuando estos imanes estudiosos del Corán se van encontrando con esto, que no les gusta, que no les parece, y lo tratan de adaptar obviamente a su entera conveniencia, en Medina el deslizamiento hacia la acción de la guerra o la senda de Alá, ahí le cambian este nombrecito, en donde ponen en juego la vida y bienes con la seguridad de una recompensa, resulta sumamente atractivo para unirse a una lucha. Lo define con toda sencillez el 61:11, que dice así: creer en Alá y en su enviado, o su profeta, en este caso Mahoma, y luchad en la senda de Alá con vuestros bienes y sus vidas. Es mejor para ustedes si lo supieran tal cual. Es decir, les digo, hay muchas menciones del yihad y básicamente los insta a que peleen, pero vuelvo a lo mismo. No les está diciendo que tienen que asesinar a todo aquel que no sea católico, perdón, que no sea musulmán. Es decir, ahí no menciona nada de esto, simplemente los insta, los encomia a que luchen por la senda de Alá, por sus bienes, por su familia e incluso o por su tierra. Algo que por ejemplo lo hemos visto en los últimos, que les gusta, 60 años que lleva siendo el pueblo de Palestina en contra del estado invasor de Israel, apoyado junto con otras naciones. Pues ellos siguen, ese es el yihad que están haciendo ellos, el defender a su tierra, defender sus bienes, defender también esta patria que les fue pues básicamente arrebatada de la noche a la mañana. Creo que sí, ya hicimos aquí un programa de la Franja de Gaza, pero no ahondamos tanto en esta cuestión del origen de la Franja de Gaza, o el origen, o cómo fue todo este despojo del país, ahora ya país de Israel, en contra
de lo que queda del pueblo palestino, valga la redundancia, ahí en Palestina, porque muchos palestinos lamentablemente tuvieron que emigrar a otros países, pero todavía quedan algunos palestinos ahí que siguen en la lucha, porque les fueron arrebatados pues su territorio, su patria. Ahora bien, hay otras partes del Corán donde se cita abiertamente ciertas cosas como la guerra. Por ejemplo, en el 9:29 dice lo siguiente: combatan contra aquellos que no creen ni en Alá ni en el último día, que no prohíben aquello que Alá y su mensajero han prohibido, y que no profesan la religión de la verdad entre quienes han recibido el libro hasta que paguen la con decapitación y sean humillados. Esto sí lo dice abiertamente el Corán, pero vamos, me regreso otra vez a lo mismo que les comentaba. Esto es parecido como lo que encontraríamos en los primeros libros de la Biblia, en donde Dios le ordenó a un rey Saúl, a un rey David, que fueran y que le hicieran la guerra a los cananeos y que no dejaran a ninguno con vida porque ellos adoraban a ídolos de barro, de piedra, etcétera. Entonces, esta parte de combatir a aquellos que no creen en Alá, etcétera, no lo dice de una forma literal. No lo dice de una forma literal, es decir, yo como lo estuve investigando, pregunté a una persona que es musulmana, qué opinaban de este versículo en particular. Me decía él que dice combatir, pero no dice haz la guerra o da muerte o acaba con su vida. Es decir, aquí podríamos estar hablando incluso de una especie como de combate, pues sí, psicológico, en el cual, les repito, y bueno, fue con lo que comenzamos hablando en el programa, la religión del Islam profesa la paz, es decir, busca la paz, busca la armonía. Entonces, esto de combatir contra aquellos que no creen ni en Alá ni en el último día, que no prohíben aquello que Alá y su mensajero han prohibido, no tiene que ser tomado así tal cual de mátalo o quítale la vida. Pero a lo largo de la historia, lamentablemente, muchos de estos extremistas sí han tomado en particular este párrafo como haz la guerra y elimínalo. Algo como lo que hicieron en las cruzadas, por ejemplo. Porque déjenme decirles, déjenme decirles que quien empezó la bronca fueron los cristianos, no los musulmanes. Y obviamente los musulmanes no se dejaron y bueno, de ahí se vino la primera cruzada, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos, es decir, los cristianos de la época de las cruzadas, ellos, a pesar de que pegaron primero, sí utilizaron un mensaje de odio religioso, no de combate nada más, sino de asesinar a todo aquel que no creyera en Dios, en Jesús, en la Santa Cruz y por obviedad en el control que venía derivado del Vaticano. ¿Qué es lo que sucede? 700 años después cambian los papeles y ahora son los musulmanes quienes, una facción extremista de musulmanes quienes toman la palabra de Alá, dictada del profeta en el Corán, y dicen: hay que combatir y hay que darle muerte a los infieles, a quienes no creen en Alá, a quienes no llevan ni viven en la senda de Alá. Y esto se vuelve, pues ya lo que hemos visto con el Islam radical, que la verdad es que no es algo nuevo. Estamos hablando de que el Islam radical, conocido oficialmente, por así llamarlo, comenzó a detectarse por ahí de principios de los 1980, cuando un Ibn Taymiyya y comienza a influir de manera negativa en Egipto a unos semioficiales muy jóvenes,
al justificar desde las escrituras islámicas la violencia contra otros musulmanes, algo que está muy penado dentro del Islam. El hacer la guerra con otro, o el cometer un crimen contra otro hermano musulmán, o incluso el quitarle la vida a otro hermano musulmán. Pero este hombre desde ahí empieza a manosear y a manosear las escrituras y a tomarla a su conveniencia para justificar estos asesinatos, diciendo que él estaba comenzando una nueva yihad y que él era la espada de Alá en la tierra. En 1981 aparece un folleto titulado El deber ausente, en mi poco árabe, Farida al-Gajiba, una obra del ingeniero Mohammad Absalam Farah. Él pronto fue ejecutado por su responsabilidad en el asesinato del presidente Sadat, que también en algún momento vamos a platicar de Sadat, una figura importante en la política y obviamente también en el Islam de mediados del siglo XX. Comienza esta propaganda, y ustedes saben que con la propaganda viene también el famosísimo y llamado coco wash. El tomar una escritura, el tomar una posible profecía a medias y comenzar entonces ahora un discurso de odio, no racial totalmente, pero sí de odio religioso en contra, valga la redundancia, de todas las demás religiones que no fueran pertenecientes o que no fueran el Islam. Esto se va volviendo una bola de nieve cada vez más y más grandes, incluso hasta que en una de estas publicaciones de mediados de los años 80, Hassan al-Banna sostiene la obligatoriedad de la yihad para todo aquel creyente en el Islam, hasta punto de convertirla en la seña de identidad del Islam. Y él decía lo siguiente: no hay sistema en el mundo que haga tanto énfasis en la yihad y en la lucha y en el uso del poder, en la mutua disciplina y en la unidad y en la defensa de derechos como el Islam. Para que no haya dudas, discute el famoso hadith sobre la gran y la pequeña yihad, y tras subrayar su carácter dudoso, deja claro que no existe contradicción alguna entre la yihad como lucha contra el infiel y la yihad como una lucha contra uno mismo, lo que les platicaba hace un rato, esta lucha de uno mismo contra sus pasiones, siendo en todo caso, según este hombre, necesaria primero, valga la redundancia, la primera, es decir, una lucha contra el infiel, y en segundo término una lucha contra las pasiones o contra uno mismo. Hassan al-Banna devuelve la yihad a la condición de obligatoriedad que revisten los textos clásicos del Corán, apuntando sin la menor opción para la duda a que yihad, a partir de ese momento, es decir, los 80, principios de los 80 del siglo XX, significa lucha con derramamiento de sangre, siendo en consecuencia su más alta expresión la figura del mártir. ¿Qué es un mártir? Bueno, lo que les comentaba, el tipo que se pone un chaleco con 10 kilos de dinamita en el cuerpo, se mete a un centro comercial, a un cine, a un estadio, y se inmola, se hace explotar para así asesinar a la mayor parte de personas posibles. Desde este tiempo el mundo vuelve a escuchar la palabra yihad después de más de 700 años, pero con otro discurso, un discurso totalmente lleno de odio. Otro personaje, ya para ir cerrando un poquito el tema, otro personaje llamado Sajid Qutb, reflejan de un lado una cuestión que se le llama la Edad de Oro, en la que el profeta, al reproducir las palabras de Alá, señaló el camino en una sociedad musulmana perfecta, lograda mediante la guerra contra el infiel, y de otro, la exigencia de proceder a una actualización tanto en la designación de los objetivos como en las formas de luchar, sin ello cortar el hilo umbilical con las enseñanzas del profeta. Este tipo quiso hacer una especie como de Lutero
reformar lo que él consideraba que estaba mal o que se estaba ya desvirtuando o que estaba fuera de foco de lo que en realidad era la yihad. Incluso él decía que la yihad es el instrumento indispensable para regresar a ese pasado perfecto, para establecer la din, el verdadero orden religioso de la sociedad. Si la llamada al Islam, la dawa, se encuentra obstaculizada, la yihad resulta imprescindible. Pero este cuate ya empezó a meter ahí cuestiones, como les comentaba, totalmente religiosas fanáticas, porque siempre ha existido la cuestión de la religión en la yihad, pero en este caso este cuate pues empieza a meter allá el fanatismo y el extremismo, que esto no es nada más, y quiero decirlo abiertamente, esto no es nada más del Islam o de la religión musulmana. Tanto el extremismo como el fundamentalismo, como esta cuestión de muy locochona, ha existido en todas las religiones habidas, y yo creo que las que vayan a inventar tiempo después van a seguir existiendo, y son personas que se alocan con lo que leen, que creen que está bien irse al extremo porque ellos lo leyeron en el libro sagrado, llámenlo Biblia, Corán, Torá, etcétera, etcétera. Pero en el caso del Islam ha sido tan señalado, incluso yo me atrevería a decirlo abiertamente, satanizado, porque esta gente yihadista de ISIS, de la religión, de este grupo armado de ISIS, extremista, fundamentalista también, lo ha llevado tal cual. Es decir, hay musulmanes en todo el mundo que tachan y que saben que está mal lo que ISIS ha estado haciendo, y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el Islam ni con la religión musulmana. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo el tiempo con ustedes. Ya estamos a nada de entrar al siguiente programa. A las personas que estuvieron viendo la transmisión, escuchando el en vivo, la transmisión del podcast va a estar, yo creo que en unos días más, mañana yo creo que ya está ahí. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, me la pueden hacer llegar aquí en la transmisión o en las redes sociales que ya todos ustedes conocen. Nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita más. Cuídense muy mucho, larga vida y prosperidad.